Bien, amigos, tal como les prometimos, está con nosotros el economista francés de origen, dominicano por adopción, Henry Gebral. Buenos días, Henry. Lo que pasa es que está cumpliendo con un compromiso que hiciste hace una semana de Claro. estar de nuevo con nosotros. Sí, claro. No, claro. mira, más que un compromiso, pero la verdad que es un placer iniciar esta última semana del mes de octubre con ustedes ahí, tratando de descifrar cómo van las cosas, que siempre ha sido complicado en la economía, pero obviamente en este año 2020 muy complejo. Y fíjense, es casi relativamente más fácil quizás hacer proyecciones sobre el 2021 que sobre el mismo cierre de 2020. Fíjense que nuestro amigo el gobernador del Banco Central habló más del cierre del 2021 que del cierre del 2020. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo viste tú esa evaluación que hizo y esa exposición del gobernador en unas proyecciones que son sumamente auspiciosas para la República Dominicana? Cómo ha bajado la contracción de la economía dominicana de abril a septiembre, y al mismo tiempo proyectar un 6% para final del 21 es sumamente auspicioso y esperanzador. ¿Tú cómo lo ves? No, mira, primero, obviamente, siempre un momento muy esperado, ¿no? Las actividades alrededor del aniversario del Banco Central, siempre la oportunidad ya se ha vuelto una tradición en los últimos años. Este es como un momento que nos permite empezar a ver cuáles son las proyecciones de fin de año, porque generalmente el gobernador da a conocer la primera estimación del tercer trimestre del año, que es importante porque ya solamente queda octubre, noviembre, diciembre para confirmar o revertir lo que es la tendencia. Y obviamente este año más que probablemente los años anteriores había mucha expectativa. Definitivamente yo creo que hubo como siempre, ¿no? Y eso es normal. Y ya nos hemos acostumbrado, ¿no? A la lectura de los mensajes del Banco Central. Por supuesto, el gobernador tiene un objetivo que es mandar un mensaje de optimismo. Y eso yo creo que es completamente correcto en un momento de crisis tan dura en la cual todavía la economía está, porque como muy bien lo ha dicho, si bien se nota que se está frenando el ritmo de caída sigue siendo. O sea, estamos hablando todavía que en el tercer trimestre la caída de la economía fue de un 7.1% y acumulado en los 9 primeros meses del año, estamos hablando de una caída acumulada de un 8.1%, lo cual complica sobremanera las expectativas para el cierre del 2020. Fíjate que en el proyecto de presupuesto que se había presentado y posteriormente retirado por las circunstancias que no le había escapado a nadie, se proyectaba un cierre de la economía dominicana en 2020 de menos 4%. Ya menos 4% ya lo veíamos difícil, ya con este resultado comunicado del tercer trimestre, ya pasó de difícil a imposible. De hecho, ustedes vieron que el Fondo Monetario Internacional hace menos de 2 semanas publicó en su informe semestral la reproyección para la economía dominicana y hablaba de menos 6 para este año y de más 4% para el año que viene. Si nos concentramos primero en este año, creo que el mismo ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, la semana pasada dejó entender que efectivamente estábamos más cerca del menos 6 que del menos 4, y eso tiene una incidencia que obviamente la proyección de ingresos que se había revisado muy fuertemente a la baja, que fue una sincerización importante, probablemente esta proyección se queda un poquito por encima de lo que se va a lograr. Es por eso que no me ha sorprendido ver que el acuerdo con la Barrick Gold no es solamente para adelantar impuestos que se vayan a recibir en el 2021, sino que es muy importante observar que ya en octubre se recibió el pago de la regalía del 2021, lo cual nos muestra que probablemente había expectativas de que no se iba a lograr cumplir con la meta revisada
de ingreso. Entonces, yo creo que eso es uno de los temas importantes, efectivamente, reconocer, lo cual, curiosamente, para mucha gente que quizás no está acostumbrada a los temas económicos, piensa que en la medida en la cual se agrava la caída de la economía es más difícil recuperarse el año que viene. No es necesariamente así, porque recuerden que para calcular el crecimiento en el 2021, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el desempeño real de la economía del 2021 y lo vamos a comparar con cómo estuvo la economía en el 2020. O sea, en la medida en la cual la economía se habrá caído un poquito más en el 2020, será un poquito más fácil, por razones de aritmética sencilla, mostrar un crecimiento un poquito mayor. Por lo que, si este 6% luce un poquito alto, sí, obviamente nos quiere llenar de optimismo este 6%, también hay que considerar que gran parte de este crecimiento del 6% se va a deber al desempeño tan negativo que tuvimos en el 2019, Claro. en el 2020. No va a haber una comparación con 2019, sino con 2020, la del 2021. Ahora, Esa es una muy buena observación, Orión, que Sí. vamos a tener en los próximos 2 años que tratar de analizar correctamente las señales que nos manda la economía, comparando, sí, como siempre, versus el trimestre anterior, el año anterior, pero como fue tan extraordinario el año 2020, tendremos también que compararlo con 2019, que fue el último año normal, ¿no? Y así eso es. yo creo que debe ser la meta, ¿no? Quería así interrumpir ahí porque me parece que ha cambiado un poco la percepción con respecto a ese momento. Dicen Collado Di Franco, Miguel, y Franklin Vázquez, 2 economistas que tú conoces. Son buenos amigos, sí, hablamos mucho, casi todos los días. Esos son tus amigos. Dicen ellos que ellos prevén que para el año 2022, o sea, dentro de 2 años, ya nosotros estaremos a la altura en que estábamos económicamente en el 2019. Es importante que estos jóvenes que se mantienen, que son académicos, están en el trabajo activo, vean las cosas así, porque hace unos meses lo que se decía es, nos va a tomar mucho tiempo, varios años, volver a la situación de 2019. Ellos lo ven más cerca, ellos lo ven para el 2022. ¿Qué te parece esta apreciación? Mira, ese es un tema interesante, que efectivamente, con qué nos tenemos que comparar y cuáles son los indicadores que vamos a utilizar. Un indicador válido, por supuesto, es el crecimiento del PIB. Otro indicador puede ser el PIB en dólares. Ahí está un poquito más compleja la situación. El PIB per cápita, que no necesariamente mide el bienestar o el malestar de la gente, pero es otro indicador, la cantidad de empleo, en fin. Hay una serie de indicadores que vamos a tener que ver. Si uno quiere ver lo que es el crecimiento de la economía, efectivamente, lo que mucha gente parece estar de acuerdo. Vamos a tener un rebote el año que viene entre recuperación real y recuperación matemática por la caída del año 2020 y que probablemente este rebote no sería suficiente para compensar toda la caída que tuvimos en el 2020. El Banco Central, un poquito más optimista, entiende que básicamente de aquí a final del año que viene, por lo menos en términos de pesos, vamos a recuperar el nivel del año 2019. Pienso que va a depender mucho este nivel de optimismo de lo que pase o no con el turismo. Ahora, si tomamos el tema de los dólares, y quizás eso nos dé una mejor medida del impacto tan fuerte que tuvo el COVID, porque además de provocar una fuerte baja de la economía dominicana, ha provocado un impacto importante sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio sufrió un ajuste importante que hace que realmente es mayor la pérdida del tamaño de la economía medida en dólares. La pérdida es mayor por la baja del peso frente al dólar que realmente por la caída de la economía. Y ahí si vemos las cifras en dólares, y ahí yo estoy tomando las propias cifras de la proyección del marco económico del presupuesto 2021,
te indica que en términos de dólares, la economía dominicana recuperará su nivel del año 2019 en el segundo semestre de 2023. Oigan bien. 2023. Segundo semestre. Sí, estamos hablando ahí en dólares, que Dólares, no sí. pero que esto es importante porque muchos de los ratios que utilizamos para medir la deuda, la presión tributaria, todo esto, como nos comparamos con otros países, es midiendo el PIB en dólares. El PIB en dólares lo vamos a recuperar en algún momento del año 2023, a menos que haya cosas que haya pasado en otras oportunidades, pero que todo el mundo lo está descartando, hasta las propias autoridades, de que el dólar empiece a bajar en la República Dominicana. No creo que las condiciones están para esto, y yo creo que lo que sí ha logrado, y que es raro, yo siento que ahí el gobierno del Banco Central ha sido un poco más tímido de la cuenta en celebrar quizás el logro más importante que ha tenido, yo creo, el banco en los últimos 3 meses, que haber recuperado la estabilidad del mercado cambiario. Eso es importante porque cuando el gobernador mencionó el tema de la inflación, él reconoció que efectivamente hay un brote de inflación que se debe más a algunos factores de temporalidad, de problema de... Son cíclicos, sí. Pero realmente cuando uno va al detalle de lo que publica el Banco Central, hay otro impacto que no tiene que ver con el clima, que tiene que ver con, al haber subido el dólar en algún momento casi un 15% este año, eso ha implicado un incremento de precio que se debe a la depreciación del dólar. Por eso yo creo que fue muy importante este logro de haber logrado estabilizar, a pesar de las circunstancias tan adversas, el mercado cambiario, porque en algún momento empezó a ponerse feo esto. Henry, a propósito de eso, quizás yo te pido una reflexión sobre lo siguiente. ¿Cuál será el motor del que va a mover a la economía, el dínamo que va a estar moviendo la economía, dado que el sector turismo ha tenido una baja a propósito de la pandemia, pero con el cuadro, el escenario que se ve en Europa, donde la Organización Mundial de la Salud dice que como van las cosas, 700,000 infectados semanales, dice que a enero se va a duplicar la cantidad de muertos actuales. A enero, dice la Organización Mundial de la Salud. Reflejado eso en turismo nos da una impresión, una nebulosa para el futuro incluso inmediato del turismo, no solo a largo plazo, sino entonces el turismo en esa que genera dólares, quien puede sustituir como dínamo de la economía es la construcción. Genera inversión, es verdad, ingresa a la economía a través de la inversión. Ya se ha dicho que la inversión se podría mantener por encima de los 2.500 millones de dólares a propósito de eso. Pero si no se activa el proyecto de la línea noroeste y el proyecto de la línea suroeste, generación de dólares, lo que tú señalas, el PIB de la economía en dólares, ¿cómo prevés tú la situación si la construcción se sustituye al turismo o si dejamos que el turismo se pueda elevar con un futuro no promisorio? Mira, es cierto que ahí con el tema del turismo se ha ido oscureciendo el panorama a corto plazo, ¿no? Sí. Por rebrote, hay mucho debate. Estaba viendo temprano, ¿no? Los informativos y los programas de paneles allá en Francia, y hay mucho debate para saber si es una segunda ola, si es un efecto de temporada, lo cual todo eso son discusiones irrelevantes. Para lo que nosotros sí es muy relevante es que la situación se está degradando rápidamente en Europa y uno ve todos los principales países emisores de turismo desde Europa están enfrentando la misma situación, por lo que es altamente probable que tengamos malas sorpresas, decepciones en cuanto a el flujo de turismo desde Europa. Este invierno no lo vamos a tener quizás como se esperaba. Ahora, es cierto que dependemos menos del turismo europeo que antes. Definitivamente ya el mercado dominicano es un mercado esencialmente americano, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Creo que hay que estar
hay que tener prudencia con el tema del turismo y pensar que quizás la recuperación no va a ser tan fuerte en este invierno. ¿A dónde voy con eso? Es que si vemos las cifras, que eso es un indicador muy importante, si uno ve las cifras que mensualmente publica o la CIPEN con los cotizantes o la TCS con los que están registrados, que es el nivel de empleo, ¿qué es lo que vemos? Que entre marzo y junio perdimos casi 560,000 cotizantes en la CIPEN, y que de esos 560,000 apenas hemos recuperado alrededor de un 40%, los cuales se recuperaron básicamente en el mes de julio, cuando realmente se confirmó ya la reapertura de la economía, la misma reapertura de las fronteras. Sin embargo, vemos que entonces todavía queda más de 260,000 empleos que recuperar, y en los últimos 2 meses apenas hemos recuperado 20,000 en 2 meses. O sea, a este ritmo, eso significa que sin rebote fuerte del turismo, porque ahí el turismo pesa mucho en esas cifras, la eliminación prevista a partir de enero de las transferencias sociales, fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, se va a complicar. Y estoy escuchando, y yo creo que me parece atinado, si asumimos esta posibilidad, habría de pensar cómo se puede mantener todavía bajo ciertas condiciones alguno de esos programas durante el primer semestre, porque quizás sea todavía necesario, porque si no las presiones sociales van a ser naturalmente muy fuerte, porque se pensaba efectivamente que con un ritmo de crecimiento de -4 íbamos a tener una recuperación más rápida, que con el rebote del turismo a partir de diciembre, durante todo el primer trimestre del año que viene, pues íbamos a recuperar todo eso. Por eso yo creo que Orión tiene razón. Hay que ver de qué manera entonces, al final, la prioridad en la recuperación de empleo en 3 sectores. Uno que es la agricultura, que te emplea mucha gente, lamentablemente mucha gente todavía en el sector informal. Recuerda que la agricultura representa apenas el 2% del total de los empleos formales del país. Es un dato increíble. O sea, la agricultura, que tiene un peso tan importante en la economía dominicana, pero además pero con una gran concentración de mano de obra extranjera. También. Pero también de informalidad. Y lo mismo que la construcción. Por eso el propio presidente Luis Abinader, la semana pasada, en una reunión con los sindicalistas, hablaba de la necesidad de incrementar los pasos hacia la dominicanización del recurso laboral. Para que se formalice, sí. Pero porque es que perdemos mucho ahí. Pero ahí ustedes ven que, por ejemplo, en esos 2 sectores, quizás más en el sector de la agricultura que en el sector de la construcción, que probablemente se puede dar el mismo fenómeno, hay que buscar mecanismos en la seguridad social para crear lo que yo llamaría la portabilidad social. O sea, me explico. Muchos trabajadores en el sector agricultura, el sector construcción, no tienen el mismo patrono durante todo el año, porque la propia naturaleza del trabajo hace que tú te mueves de un edificio a otro edificio, de un proyecto a otro proyecto, es lo mismo en el campo. Y hoy en día los mecanismos de la seguridad social no permiten tener un mecanismo de afiliación que permitiría que entonces, si hoy estoy trabajando con Mozart, mañana con Orión, pasado mañana con Pedro, no hay problema. Yo tengo una forma de formalizarme, aunque mi patrono es por tiempo corto. Creo que dentro de las discusiones que están empezando a partir de hoy en el Consejo Económico Social, hoy arrancan con la metodología del pacto eléctrico. No he escuchado reuniones sobre el pacto fiscal todavía, pero dentro de lo que sería un pacto más social quizás que fiscal, creo que sería bueno ver de qué manera esta gente que es informal solamente por el hecho de no estar inscrito a la seguridad social, pero que sí formalmente, de cierto modo, trabaja en sectores tan vitales para la economía dominicana, puedan ser parte del sistema de la seguridad social. Antes ese es un tema interesante, entrar en las discusiones que hoy se abren.
Pero en el informe del gobernador del Banco Central hay dos cosas que salieron a relucir. Lo primero es que en el periodo de enero-septiembre se acumuló una inversión extranjera directa de 2.066 millones de dólares. Ese resultado representa un crecimiento de un 4% con respecto al mismo periodo del 2019. La cosa sorprendente. Eso por un lado. Por el otro, oye esto, también para que analice las dos cuestiones. El déficit de la cuenta corriente alcanzó enero-septiembre 1.014 millones de dólares. Ese es un resultado que realmente es mucho mejor que lo que nosotros habíamos inicialmente proyectado. Efectivamente. Efectivamente, mira, pero es cierto que con la excepción del turismo, ¿verdad? Donde no hubo sorpresa, pena porque de haber tenido sorpresa habría sido positiva, ahí sí se confirmó, inclusive quizás la caída sea un poquito mayor de lo previsto. Sin embargo, el resto de los sectores, con la excepción de las exportaciones nacionales, sacando la minería, donde ahí todavía hay algunas dificultades, también por el hecho de que, a diferencia de Zona Franca, donde el principal mercado desde lejos es Estados Unidos, en el caso de las exportaciones nacionales, incluyendo la minería, Estados Unidos representa apenas el 15% de las exportaciones nacionales, lo cual quiere decir que todas esas exportaciones están más sujetas a lo que está pasando en otros destinos donde la economía se ha caído más de lo previsto. Fíjense que en Estados Unidos la caída es casi la mitad de lo que se esperaba, lo cual favorece mucho a la República Dominicana. Entonces, remesas fue la divina sorpresa. Todo el mundo asumía que íbamos a tener una caída entre un 15 y un 20%. La tuvimos al principio de la pandemia, marzo, abril, pero ya a partir de mayo, y no solamente la República Dominicana, todos los países de la región están registrando, claro, en el caso de la República Dominicana, más que los demás, lo cual confirma los estudios que muestran que el migrante dominicano es el más solidario con la madre patria. Eso se está confirmando con esta crisis. Entonces, eso lo hemos aprovechado. ¿Qué tanto va a resistir el tema de las remesas después de las elecciones en Estados Unidos? Que ya estamos dentro de 10 días con el tema de las elecciones. Eso va a depender de cuáles son las decisiones que se toman con la eliminación o no de los programas de ayuda federal, que sin duda alguna ha sido el motor principal de este crecimiento de las remesas. Pero efectivamente, las remesas ayudaron. Las exportaciones de oro, que también fueron una buena sorpresa, una sorpresa tan buena que, contrariamente a lo que dicen todos esos ayatollah anti-minería, mira, yo no soy pro o en contra de la minería. Yo quiero tener un approach pragmático frente a todo esto. El único rubro de las recaudaciones que está cumpliendo, inclusive que está creciendo casi un 100% frente a lo que ven en el presupuesto, es la minería, gracias a dos cosas, que tenemos el precio del oro que sube y el cobre, el níquel, es muy buen precio. Sí, y tenemos ahí... Y la plata, que de 16 pasó a $24, la onza Troy. Y ahí tenemos unos contratos que, contrariamente a lo que dicen esos mismos ayatollah, cuando sube, sube. Cuando sube, sube más. O sea, al subir un 30% el precio del oro este año, la recaudación creció un 90%. ¿Y cuál es ayatollah que tú mencionas? Los enemigos de la minería, Pedro. Pero inclusive, pero mira, yo puedo entender cualquier posición a favor o en contra, pero hay que ser coherente y consistente. Mira, la gente, yo quisiera ver la misma gente que ataca la minería por los supuestos destrozos a la agricultura, al medio ambiente. Yo quisiera escucharlo también atacar cierto tipo de agricultura que está acabando con los bosques, que está acabando el conuquismo con los ríos. Del mismo modo, ciertas prácticas de la actividad turística también, que sabemos representan. O sea, la situación no es tan fácil. Necesitamos la agricultura, necesitamos la minería, necesitamos el turismo, y la República Dominicana no es una isla tan chiquita.
Yo creo que hay espacio suficiente para tener todas esas actividades. Para que convivan todos, así es. Hemos tenido de verdad una conversación muy valiosa. Falta, y por eso tenemos que comprometer de nuevo a Henry para una próxima ocasión, porque falta todavía establecer cómo la República Dominicana no se zafa, le deja menos trabajo a la Virgen de la Altagracia. Por ejemplo, tú hablas del oro, pero el oro sí toma esos precios porque se convierte en refugio de capitales en momentos de crisis. Sí. Si no tuviera 1.500, ¿verdad? Sí. Etcétera. Pero uno dice, bueno, el turismo fue nuestra locomotora. La palanca. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo manejamos el turismo? Pero yo le decía a los muchachos, Henry, te la dejo de tarea para que nos la traiga la próxima clase. Es que nosotros, incluso en el diseño del presupuesto, como que lo hacemos como los riferos, en una lista numerada del 1 al 100. Y ni siquiera los precios del petróleo lo calculamos bien. Fíjate que los últimos años ha sido, entre el cálculo que hay en el presupuesto y lo que aparece en los precios reales a nivel internacional, una distancia grandísima. Hemos tenido también incluso la propia ingreso esto, ¿cómo le llaman? Por inversión extranjera directa, lo que tú llamas la economía en dólares, la economía reflejada en el PIB personal, etcétera. Nosotros como que necesitamos más certidumbre en las estadísticas para que de año a año no tengamos, no por el COVID ahora, sino que no tengamos esas experiencias desagradables que nos da una mala interpretación de la dinámica. Cuando dices certidumbre en las estadísticas, te estás refiriendo a las predicciones. Claro. Sí, pero Orión, tú ves una cosa. Yo recuerdo hace 2 años atrás, tuvimos en la Asociación de Herrera la visita de los que hacen la calificación de riesgo país. Sí. Y ya yo estaba viendo que estaban empezando a rebajar la nota de los países de Centroamérica y les pregunté cuál era la postura, cómo veían a la República Dominicana. Y entonces, no, mira, no tenemos razón para bajar la calificación del país porque a diferencia de sus pares en la región, la República Dominicana es una economía muy diversificada. Y eso es lo que nos salvó este año, de tener tantos sectores. Algunos pues le fue súper mal, otros le fue bastante mejor. Eso nos ha permitido compensar un poquito la caída. Entonces yo les hice la pregunta, quizá más interesante. ¿Qué falta entonces para que mejoren la nota del país? Y ahí lo que me dijeron es lo que esperamos ver después de que salgamos del COVID y con esas discusiones en el Consejo Económico y Social, de que se vuelva a la agenda de profundas reformas, porque ahora se necesita actualizar muchas de las medidas que se han tomado hace ya 30 años. O sea, el modelo que tenemos todavía funcionando, y funcionando probablemente más bien que mal, se debe a decisiones que se tomaron como respuesta a también una crisis tremenda hace 30 años. Frente a esta crisis tremenda que nos tocó en el 2020, toca entonces tomar una serie de medidas y yo creo que a esto el presidente Luis Abinader ha convocado a la sociedad dominicana, al Consejo Económico y Social. Tenemos 6 meses para tratar de ponernos de acuerdo en los elementos más importantes. Bueno, aprovechen el tiempo. Después veremos. Sí, porque los 6 meses se van muy rápido, porque parece que al mismo tiempo hay que tratar 2 temas calientes. El pacto eléctrico y el pacto, el pacto fiscal o el pacto social, como lo quiera llamar. Y que en función de cómo vamos a aprovechar esas discusiones, salir de ahí, entonces se puede dar lo que está diciendo Orión. Fíjese, y yo termino con eso. Hay un sector del cual no estamos hablando suficiente. El sector de zona franca ha tenido un desempeño excepcional, con la excepción, eso sí, del subsector calzado, subsector joyería, que lamentablemente significa muchos empleos, pero en los últimos 3 meses el sector zona franca ha estado creciendo. En el mes de septiembre se ha alcanzado el mejor mes de septiembre de toda la historia de las zonas francas. Nunca se había alcanzado $500 millones de exportación en zona franca. Y ahí, en los próximos 5 años, tenemos la posibilidad quizás de duplicar el valor de exportación de las zonas francas, porque una de las consecuencias de la crisis es una reorganización completa de las cadenas mundiales de suministro, y ahí la República Dominicana está en la primera fila para aprovechar ese gran negocio que va a regresar
a las Américas. Ahí tenemos que poner el ojo a eso. El turismo, recuperar lo que se perdió y en el caso de Zona Franca, ganar lo que se nos está presentando. Bien. Muy bien, muchísimas Magnífico gracias, Henry. extraordinario. Magnífico, maravilloso. No, gracias, Esperamos tener, en estos días volvemos y te llamamos. Con muchísimo Sí, gusto. Muy bien. Pero un valor de esa naturaleza tenemos que llamarlo constantemente, camarada. Sí, sí, sí. Mira, y cuidado con sus comentarios, que los estoy siguiendo a diario, así que... Gracias. Muchas Gracias, gracias. Henry. Un honor, un honor. Feliz Señores, oportunidad. Bye, bye. sigan con Diario de 4, que hay más contenido y nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye.